Bueno, la investigación sociojurídica es el conjunto de supuestos epistemológicos e instrumentos metodológicos que se deben utilizar para formular el derecho, a partir de la concepción fáctica de este mismo. Esta misma tiene como objeto el estudio de la realidad social en la medida que advierte una incidencia en los comportamientos sociales que se buscan modificar. Así las cosas, el derecho busca transformar los acontecimientos sociales y de ahí mismo la incorporación del método científico. En otras palabras, la investigación sociojurídica es necesaria para el desarrollo doctrinal del ordenamiento jurídico y en particular de su eficacia para perfeccionar la calidad de actuación de los operadores del derecho y para la solución de problemas que suceden a diario en la sociedad. Bueno, la importancia de esta investigación sociojurídica sobre el reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley es muy importante porque nos ayuda a dar claridad sobre los estándares y estadísticas que de niños y adolescentes que están pasando por esta situación. Adicional a ello, tenemos mucha más claridad a la problemática que tiene cada menor, ya que la mayoría de menores no son reclutados por voluntad propia, sino porque en su entorno social en el cual se encuentran eh, son obligados a pues asistir a estos grupos. Y el foco principal de esta problemática se desprende y se derivan muchas más problemáticas, entre esas las que enfrentan diariamente las personas que viven en la zona rural, ya que esas son las personas con más vulneración en estos casos. Entonces, gracias, y mi nombre es Juana Valentina Osorio Aya, voy en tercer semestre y tengo 18 años. Muy buenos días, profesor Jorge y quienes nos escuchan. El día de hoy, eh, con mi grupo de trabajo, hemos decidido hablar sobre la problemática que hay en nuestro territorio, sobre la violencia en Colombia, la vulneración de los derechos humanos de los NNA, que eso quiere decir niñas, niños y adolescentes, por parte de los grupos armados al margen de la ley que hay en nuestro territorio. Nuestro grupo está conformado por Luisa Córdoba, Natalia Castro, Valentina Osorio, Alejandra Castro, Daniela Rodríguez y quien les habla, Duvier Arias. Buenos días, mi nombre es Natalia Yulet Castro Suárez y en este espacio les voy a hablar sobre la reflexión de la violencia en Colombia, el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes adolescentes en el territorio colombiano por parte de grupos armados. Pues para nadie es un secreto que la violencia en Colombia y más el conflicto armado ha sido una problemática que el país ha venido sufriendo durante décadas y que el Estado no toma ninguna medida para salvaguardar la vida y los derechos de estos niños que cada día sufren más, y pues el Estado al no hacer un control genera pobreza, genera mala educación, genera menos derechos y menos recursos para esta parte de Colombia que es súper afectada por esta problemática del conflicto armado. Como bien sabemos, pues el Estado debe hacer énfasis en una ley que es la de 1098 del 2006, donde debe prevalecer sobre todo la dignidad humana, los derechos de los niños y una educación por lo menos básica, pero sabemos que esto no se cumple. Así que el llamado de nuestra investigación es a que el Estado tome represalias y que cese esta problemática. Gracias. Mi nombre es Vanessa Castro y voy a dar una reflexión acerca del por qué se reclutan más niños, niñas y adolescentes en Colombia. Para empezar, en primera instancia, se entiende que los niños son más obedientes, son más dóciles, son más fáciles de manipular que un adulto. ¿Listo? En segunda, y combinándole a esto, es la pobreza. O sea, la pobreza que contrae con ella, la falta de educación, la falta de vinculaciones, la falta de oportunidades, la vulneración, la discriminación, todos estos factores que afectan son los que generan que los niños se vean más vulnerables a la hora de un secuestro, un reclutamiento, de un llamado,
Incluso si le das a un niño un arma, un niño de 11, 10 años, y le dices que está bien matar y se lo repites diariamente, él se va a quedar con el está bien matar, porque son niños, aún no conocen el mundo y no tienen la capacidad para razonar. Con base en lo anteriormente planteado por mis compañeros, podemos terminar con la pregunta. La pregunta es, ¿considera usted que las políticas públicas encaminadas a la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado son eficaces? Bueno, para responder la pregunta tenemos que trasladarnos otra vez hacia el planteamiento del problema jurídico y deducir las causas. Una de las falencias del Estado es la poca presencia que tiene en las zonas rurales o de alto riesgo, la falta de interés, la falta de oportunidades de estas personas, la falta de educación preventiva que tienen los niños acerca de estos temas, la falta de investigación, condena y reparación a las víctimas, la pobreza, obviamente ya sabemos las condiciones precarias en las que viven estas personas, siempre en la zozobra, eso ni siquiera podría considerarse que es un mínimo vital. Realmente estas personas no tienen el derecho a la paz que deberían tener, a una vida digna, a vivir tranquilamente. La zozobra es impresionante, no solamente asediados por la guerrilla, sino también por el ejército. La falta de investigación subestima este fenómeno y no permite hacer un seguimiento o un lineamiento para poder perseguir estos delitos que son realmente los peores, porque ponen a los niños en una situación un adoctrinamiento bélico, o sea, realmente es desgarrador. Podríamos ver en los relatos de la Comisión de la Verdad por parte de víctimas que han logrado desmovilizarse o escaparse de las filas, que sus preferidos son los niños entre 5 a 8 años, debido a que son adoctrinables. Se les introduce en las filas y se les enseñan sus costumbres, convirtiéndolos en instrumentos de guerra. Los utilizan para asediar al ejército. El ejército sin la menor reparación de que son menores accionan sus armas. Sabemos que en el Convenio de Ginebra está establecido que todo menor que esté en la línea de guerra pues se tomará como enemigo. Pero bueno, hay que hacernos un replanteamiento acerca de la protección a los menores, acerca de si el ICBF cumple con sus funciones, acerca de cómo el Estado lleva a cabo estas políticas públicas que de cierta manera no se cumplen, no se les da la protección necesaria a estos niños en condiciones de vulnerabilidad. Entonces eso nos pone a replantearnos el deber ser del Estado acerca de estos casos, y podemos ver que pues obviamente si fueran eficaces pues habrían bajado las cifras, pero realmente es que han aumentado. En pandemia aumentaron demasiado las cifras en un 10,5%. Entonces la verdad es un tema muy complejo que hay que entrar a estudiar desde fondo, que podemos empezar a deducir desde la investigación planteada anteriormente por mis compañeros.